que hay un repunte precisamente en temas de compra, de adquisición de bienes inmuebles. Los abogados, los contadores independientes, los comerciantes de metales preciosos, los notarios, los contadores, los casinos. Es un sector que si ustedes los tienen como clientes, en Costa Rica por lo menos hasta hace una semana pudieron volver a abrir o a funcionar después de casi 7 u 8 meses de no estar operando. Entonces no entenderíamos que un casino sea alguna actividad que esté generando recursos y que sea parte eh, de, de, de una actividad, digamos, a reportar porque no debería tener movimiento. Creo que Alvin Aldino levantó la mano. No sé si desea participar. Ok, los proveedores de servicios judiciarios y societarios y otros profesionales jurídicos. ¿Qué encontramos acá? También empresas constructoras. Entenderíamos, por ejemplo, en Costa Rica muchas han cesado, han dejado de operar o han colocado en stand-by grandes proyectos. Las empresas del Estado, por el contrario, son empresas que en este momento han incrementado sus operaciones, sus compras públicas, sus licitaciones. Por lo tanto, es lógico que tenga un incremento importante. Los préstamos no bancarios, esto llama la atención porque pues, si la gente se sentía un poco ahogada con procesos de banca tradicional, ahora sin empleo, sin ingresos, van a recurrir a estos sectores informales. Lamentablemente creo que hay un riesgo muy importante, no sé si en sus países sucede, pero hay un mal llamado crédito gota a gota, en el cual pues ahogan a los comerciantes a los clientes en cierta forma, con cuotas sumamente altas en periodos muy cortos, a tasas muy altas, y por lo tanto también pues puede haber un tema de crimen organizado ahí metido, ¿verdad? Cuando usted no paga su crédito, probablemente sea llamado a cuentas. En Costa Rica ya ha sucedido con consecuencias nefastas para, la, para las personas que ciertamente se ven tentados a este tipo de actividades. Compraventa de vehículos, consideraríamos, perdón, loterías y similares. No sé si en los países de ustedes ha sucedido, pero en Costa Rica la lotería estuvo casi 5 o 6 meses sin poder operar. Por lo tanto, no veríamos que si alguien se dedica a la venta de lotería o tiene un puesto de lotería, tenga una actividad importante, ¿verdad? Un volumen transaccional importante. Hago todo este análisis para que al final veamos cómo todo esto se va relacionando con las tipologías y específicamente el cumplimiento de estándares respecto a estas actividades. La compra-venta de vehículos, entenderíamos igual que de forma objetiva, veríamos que por el momento que está pasando el planeta, no debería haber una compra específica, pero encontramos gente en la calle con vehículos nuevos, vemos y entrevistas a ciertas agencias en Costa Rica, nos han dicho que las ventas se han disparado. Eh, creo que no sé, están aprovechando aquellos que tenían dinero guardado o escondido, empezarlo a mover en una economía que está necesitada, ¿verdad? Los servicios profesionales independientes, los gobiernos regionales, los usuarios de zonas francas, las complementos de divisas, las tarjetas de servicios, son actividades que podrían verse ahí relacionadas con todo este tema de APNFS. Pues las antigüedades, las casas de remate, las casas de empeño, veríamos un incremento importante. La gente que no tiene ingresos y necesita pues recuperar alguna liquidez, obviamente va a recurrir a este tipo de establecimientos para tener algún recurso. Los conciertos, espectáculos públicos, veríamos que no debería haber un incremento porque prácticamente pues el planeta está paralizado. En Costa Rica ya vamos para 9 meses casi que no se puede llevar a cabo ningún espectáculo público ni conciertos. Las agencias de viaje, pues también paralizadas totalmente. Y los gestores de administración pública podría haber un incremento. Organizaciones sin fines de lucro, las operaciones de ahorro y préstamo, comercialización de maquinaria y equipos y sociedades administradoras de zonas francas. Ya para cerrar todo este análisis de actividades a nivel de la región, los hoteles se han visto totalmente afectados por la pandemia. El blindaje, el factoraje, los clubes deportivos, hasta hace creo que un mes, por lo menos en Costa Rica, se empezó a hacer juegos de fútbol que anteriormente estaban totalmente clausurados. El transporte de valores, los juegos deportivos internacionales, las operaciones de cheques, la organización y regulación de deportes profesionales, son actividades que
obviamente fueron impactadas de forma directa por esta pandemia. Algo interesante es cuando se hace todo el análisis de todas las entidades que se revisaron a nivel de Latinoamérica, es quienes no cuentan con un regulador prudencial. Y el total, que ya vamos a ver, fueron casi 23,000 entidades que se revisaron a nivel de toda la región. 61% no cuentan con un regulador prudencial y apenas un 39 o 40% sí lo tiene. Entonces esto hace una presión importante sobre el sistema financiero, hace una presión importante sobre los países de empezar a establecer normativas, de llamar a cuentas a los reguladores prudenciales. ¿Qué es un regulador prudencial? Por ejemplo, el Colegio de Abogados de un país podría ser un regulador prudencial respecto a meter en línea a los profesionales dedicados al derecho. Las cámaras de la construcción en algunos países, las cámaras inmobiliarias, son las que son llamadas a establecer estándares o líneas en este sentido. Creo que no sé si se puede llegar a un nivel como lo tiene Colombia, que tiene más de 40 organismos que supervisan. Coljuegos es una que se me va ahorita a la mente, que la tuvimos en el Congreso, que tiene que ver con casinos, apuestas, y está regulado. O sea, es una entidad estatal que regula este sector. Entonces, si no se cuenta con un organismo estatal con plena autonomía, como lo tiene Colombia, por ejemplo, con la empresa que regula todas las compañías, super sociedades, por ejemplo, en Colombia, tiene que el regulador prudencial tomar algún rol importante en todo esto. No sé, Carlos, si hay preguntas o avanzamos. Podemos avanzar, José. Las preguntas las podemos dejar para el final y las podemos contestar. Perfecto. Esta es el análisis que se hizo por sobre casi 30,000 entidades a nivel de toda la región, sobre la cantidad de actividades y profesionales no financieras adicionales que no cuentan con ese regulador prudencial. Como veíamos anteriormente, de este 100%, 60% no cuentan y un 40% sí cuentan con alguna regulación, pero se nos quedan por fuera bastantes, ¿verdad? Estamos hablando de las actividades inmobiliarias, 26,829, empresas constructoras, agentes inmobiliarios, préstamos no bancarios, compra de vehículos, servicios profesionales independientes, usuarios de zona francas y abogados. No voy a mencionar todas porque en las diapositivas se las podemos compartir, pero por acá lo que quiero es que ustedes vean por qué es la presión sobre ciertas actividades, por el volumen. O sea, es muy importante. Por ejemplo, la actividad inmobiliaria representa 26,829 entidades en toda la región o APNFs que se dedican a esta actividad. Entonces, va a haber una presión importante sobre estos organismos por el volumen que pueden trabajar, igual sobre las empresas constructoras, sobre los agentes inmobiliarios, sobre los préstamos no bancarios, y obviamente la presión debería ir bajando respecto a blindaje, transporte de valores, clubes deportivos, porque son pocos. Entonces, la mira del regulador, tal vez el enfoque del regulador sería sobre aquellas que representan un riesgo potencial, y sabemos que el riesgo potencial se puede pues manifestar por la probabilidad, y la probabilidad de que alguna actividad inmobiliaria esté relacionada con algo ilícito es bastante alto respecto a una probabilidad estadística. Entonces, por eso es que hay una presión importante. Siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta presión sobre la actividad inmobiliaria? ¿Por qué es tanta presión sobre los préstamos no bancarios, sobre la zona franca, sobre los abogados? Bueno, por el volumen que representan a nivel de toda la región, y para el regulador también representa un esfuerzo muy grande tratar de meter en cintura, en cierta forma, todas estas actividades. Hay un poquito a grandes rasgos, como ustedes ven, estas son las actividades y profesiones no financieras que no cuentan con un regulador prudencial. Por ejemplo, el que representa una mayor cantidad, les decía, era la actividad inmobiliaria. Gafi la califica como una actividad para prestarle atención, precisamente por lo que hablábamos, alto volumen de transacciones y por la cantidad de entidades que hay en toda la región. Las empresas constructoras, los agentes inmobiliarios. Si ustedes ven estos tres, casi todos se dedican al tema inmobiliario, préstamos no bancarios y la compra y venta de vehículos, que quizás son las actividades, las 5 actividades que yo prestaría atención en este momento, que realmente representarían un riesgo bastante importante. Bueno, creo que otro aspecto sumamente interesante que nos deja esta revisión en toda la región es quién es el supervisor en materia de prevención sobre estos 26,000, 28,000 sujetos obligados o APNFDs.
Si vemos en supervisión financiera solamente un 1%. Esto quiere decir que son entidades a nivel de supervisión financiera específica, una superintendencia, una unidad de gobierno que revise o supervise estas actividades. Solamente un 1% cuenta con un regulador específico a nivel de supervisión financiera. Un 26% cuenta con supervisión sobre las unidades de inteligencia financiera que probablemente terminan reportando a esta unidad de inteligencia financiera operaciones sospechosas o tienen alguna relación, pero lo que más llama la atención quizás es que la administración tributaria es la que se está haciendo cargo en cierta forma de la supervisión en materia de prevención del lavado en la mayoría de estas actividades. Y eso es un dato interesante porque la administración tributaria no tiene experiencia en temas de antilavado. Y el 73% de estas actividades en este momento están en cierta forma rindiendo cuentas a un ente que, como su palabra le dice, su enfoque es meramente tributario. Habría que revisar específicamente cómo se relacionan el tema de prevención de lavado a la parte tributaria. Bueno, entonces, quizás por ahí es donde viene y empiezan a hacer presión desde los diferentes ministerios de Hacienda de los países y quizás ahí es donde empiezan a hacer acuerdos internacionales para compartir información, etcétera, respecto al tema de prevención del lavado. Pero eso lo podemos ver al cierre con las conclusiones. Ven ustedes ahí que del total de las 30.000 prácticamente actividades sujetos obligados en toda Latinoamérica, solo un 1% tiene supervisión financiera, un 26% por alguna unidad de inteligencia financiera y un 73% sobre la administración tributaria. Esto creo que nos tiene que llamar a cuentas a que el GAFI va a seguir colocando a nivel internacional la necesidad de contar con organismos específicos o con reguladores prudenciales específicos para ese tipo de sectores. Entonces, quizás ahí el mayor control que hay en este momento o le están asignando el control sobre estas actividades a la banca tradicional, que es la que tiene experiencia de más de 4 o 5 décadas en temas de prevención de lavado. Entonces, ahí es donde ellos prácticamente toman el control del sistema financiero y tienen dos vías. O empiezan a trabajar con estos sectores para poder entender, dimensionar y ajustar sus sistemas de prevención, o simplemente lo sacan y es lo que está sucediendo. O sea, creo que la opción 2 es la que la mayoría de las entidades está haciendo. No se están complicando y simplemente por un mal criterio llamado basado en riesgo, como no lo entiendo, me genera un riesgo potencial, entonces lo saco de la entidad. Y creo que eso está generando un perjuicio grandísimo en las economías de los diferentes países. Y si vemos, precisamente el GAFILAT hace un llamado a prestar atención y creo que por ahí es donde viene esa presión de los organismos internacionales y de la banca, porque el propio GAFI hace mención a estas actividades como de alto riesgo. Las actividades inmobiliarias, los casinos, las casas de remate, los contadores independientes. Sé que muchos de ustedes ya los conocen, no los voy a mencionar todos, pero estos son actividades específicas que GAFILAT ha definido en ciertos países como de alto riesgo. Entonces, por eso es que los bancos están prestando atención y haciendo presión sobre este tipo de actividades. Los clubes de fútbol, las organizaciones sin fines de lucro, el blindaje, los préstamos no bancarios, los agentes de aduana, comercio de monedas, usuarios de zona franca, juegos de lotería. Son estas actividades las de mayor riesgo en este momento para toda la región, según un estudio que hizo Gafilat. Pero bueno, ¿cuáles son esos principales temas de capacitación que están siendo impartidos a estos APNFS en la región que permitan precisamente pues, salir adelante y tener sistemas un poco más robustos en temas de prevención de lavado? Se les está dando prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, se les está dando un marco normativo contra el lavado de activos, se les está dando temas de financiamiento del terrorismo, se les está apoyando con temas de conocimiento del cliente, se les está apoyando con temas de supervisión con enfoque basado en riesgo, se les está dando entrenamiento en supervisión con enfoque basado en riesgo, sobre análisis de operaciones sospechosas, sobre matrices de riesgo, sobre delitos de corrupción, sobre análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre regulación y supervisión de las APNFDs, sobre cumplimiento regulatorio, sobre delitos financieros, sobre inclusión financiera y sobre crimen organizado. Creo que esto es importante porque los reguladores poco a poco están haciendo tal vez el esfuerzo, un gran esfuerzo, para que estas actividades profesionales financieras no designadas tengan cierto marco regulatorio que les permita cumplir
y que tal vez el sistema financiero se sienta un poco más tranquilo. Entonces, estos son, en este estudio que se hizo a nivel de toda la región sobre los 30.000 sujetos obligados o APNFDs, sobre qué temas se les está dando ese tipo de entrenamiento. Sin embargo, bueno, cuando se hace una revisión sobre cómo los organismos de supervisión están haciendo esa revisión a los sujetos obligados, dice que es un porcentaje de supervisores que utilizan herramientas tecnológicas para hacer ese tipo de supervisión. Vemos que el 67% de los supervisores están utilizando herramientas tecnológicas versus un 33% que lo están haciendo manual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la información está viajando más rápido, la información está siendo analizada de forma mucho más eficiente y por lo tanto, pues aquellas actividades que no se estén ajustando a los estándares internacionales, que no se estén ajustando a la realidad de supervisión, probablemente van a quedar fuera de este proceso. O sea, van a quedar fuera del juego, es decir, van a quedar excluidos del sistema financiero porque la información está siendo analizada de forma más rápida. No sé la experiencia en sus países, pero por ejemplo en Costa Rica el regulador ha metido muchísimo recurso tecnológico a todas las entidades o a las actividades financieras no designadas, les está creando mecanismos de supervisión basada en riesgo, les está solicitando información constantemente y todo esto va de forma tecnológica, va de forma digitalizada y por lo tanto el regulador va a tener en un periodo mucho más corto escenarios más claros sobre las diferentes actividades, los diferentes sectores y basado en ello va a tomar acciones de supervisión más efectivas, ¿verdad? No es quizás como antes donde el supervisor llegaba, hacía una inspección en sitio y después se llevaba los papeles, después de... No, este proceso prácticamente se ha quebrado totalmente a nivel tecnológico y la supervisión casi que podría decirse que es remota. Hoy por hoy la supervisión en Costa Rica y creo, no sé, si me equivoco, con Panamá, en Colombia, que son países con muchísimas actividades financieras no designadas, es prácticamente automatizado. Es decir, en cierta forma se cumple con aquello que dice que el sujeto obligado debería tener una autodeterminación de riesgo y un autocontrol, que mucho se ha hablado de este proceso. Sobre tipos de herramientas utilizadas para la gestión de actividades de supervisión de APNFDs, la mayoría son desarrolladas internamente, muchos todavía hoy mantienen un Excel como una herramienta para la gestión de actividades de supervisión, muy pocos han adquirido a proveedores y algunos han desarrollado internamente a nivel de proveedores. Pero si ustedes ven, todavía se sigue trabajando con Excel y creo que eso es algo que va a venir cambiando y el regulador va a exigir que ciertas actividades, por el riesgo que representan, van a tener que migrar a un sistema automatizado. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda. No, continuamos. Bueno, eh, no te escucho. Ok. Te comento que tenemos una observación de Alba Lilian que nos dice, de acuerdo con el expositor, no existe ninguna entidad que regule, vigile y controle estas actividades APNFD, o si existe, te está preguntando. Y en la región, ¿cuál es el alcance que tiene la supervisión de estas entidades? Y si la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera ejercen labores de supervisión. Ok, bueno, saludos a Alba Lilian. De acuerdo con el expositor, no existe ninguna entidad que regule y vigile estas actividades. Vamos a ver, no estoy diciendo que no existe un supervisor, una entidad que lo regule. Estamos hablando de entidades que respecto al sector específico tengan una supervisión muy puntual. Es decir, por ejemplo, las desarrolladoras inmobiliarias deberían tener dentro de su cámara de inmobiliarias una unidad específica que les ayude a cumplir con todos esos temas de cumplimiento y no cargar toda la responsabilidad de supervisión en la unidad de inteligencia financiera o en las superfinancieras o entidades de supervisión ya oficiales, porque el recurso es muy limitado. Entonces, ¿qué ha dicho el GAFILAT? Estas actividades deberían contar con un órgano de regulación prudencial, es decir, específico a su actividad, porque
La superfinanciera, por ejemplo, en Colombia, tiene conocimiento específico sobre el sector financiero, supersociedades, sobre las compañías, etcétera, y así sucesivamente, pero probablemente quien tenga mayor conocimiento sobre el sector inmobiliario va a ser la Cámara de Construcción, o Cámara Inmobiliaria, o la Cámara de Bienes Raíces. Entonces, ellos deberían tener conocimientos específicos para ejercer una supervisión ajustada y adecuada, basada en el riesgo para estos agremiados, si se los pudiera decir así. Igual pasaría con el Colegio de Abogados, no sé, en Costa Rica existe el Colegio de Abogados, que ya han creado una unidad de cumplimiento específico en el colegio, que está llamando, digamos, a cuentas a los profesionales para cumplir con estos requisitos internacionales, y también ha establecido algunas normas muy específicas ajustadas al gremio, ¿verdad? Entonces, no es que no exista, probablemente muchas de ellas van a responder a una unidad de inteligencia financiera en temas de reportería, pero lo que tal vez hace el llamado a la fila es que debería haber una regulación específica que les ayude a ellos a cumplir y entender su actividad. Y sobre si es el alcance en la región, ejercen labores de supervisión. Las unidades de inteligencia generalmente no realizan unidades de supervisión, lo que hacen es análisis de la información. Entonces, por eso es el llamado a contar con organismos, y que las mismas cámaras, asociaciones que agremian este tipo de actividades, por lo diversas que son, puedan tener mecanismos específicos. Con mucho gusto, Alba Lilia. Bueno, precisamente viendo un poquito el tema en la región, sobre el cumplimiento técnico de todas estas recomendaciones que tiene el GAFI, vemos ahí tal vez un escenario específico por país, donde, por ejemplo, tenemos no cumple, cumple parcial, parcialmente cumplido, más medio cumplimiento o cumplimiento específico, como algunos países de la región han venido trabajando, pero muchos aún no se encuentran tal vez en un nivel óptimo de cumplimiento, ¿verdad? Sobre estas recomendaciones de APNFDs. Vemos ahí tal vez el caso de Perú, que creo que es una de las regulaciones que más ha avanzado. Vemos el caso de República Dominicana, pero hay algunos, por ejemplo, sin querer poner el ejemplo, pero Costa Rica, que no, hasta ahora está tal vez poniendo énfasis en este tipo de actividades, está emitiendo normativa. De hecho, hasta finales de este año es que Costa Rica va a sacar una normativa específica, ya entra en pleno funcionamiento, sobre actividades financieras no designadas. Entonces hay algunos otros países que han avanzado. Colombia también es uno de los que ha ido en esta carrera trabajando, y pues ahí tal vez ustedes ven un poquito el resto de países cómo han ido cumpliendo, ¿verdad? Esto respecto a la recomendación 28 de supervisar y meter en regla lo que son actividades financieras no designadas. Y tal vez vamos a algunos ejemplos prácticos sobre el volumen de reportes de presencia sospechosa en la región. Vemos el caso de México, y como les decía, pues los agentes inmobiliarios representan un elemento importante en esta ecuación de riesgo. Vemos cómo ha ido habiendo un incremento importante desde el 2014, esto es un corte del 2016, que fueron los datos que se pudieron obtener respecto a la evaluación mutua, de un incremento más del 300% en temas de reportes de operaciones sospechosas. Entonces, sí es consistente que los organismos internacionales, hagan énfasis en este tipo de actividades. Hay algunos otros que no, a pesar de México ser un país tan grande, no reportaron, en cierta forma, operaciones sospechosas. Y precisamente, bueno, vemos aquí los juegos con apuestas, los notarios, estos son inspecciones de actividades vulnerables realizadas por la SAT. La SAT es el sistema tributario, como les decíamos anteriormente. Al no contar con una regulación de una superfinanciera o superentidad de supervisión financiera, el tema tributario es el que está tomando fuerza en función a las APNFDs. Vemos, por ejemplo, en Perú, cómo los notarios públicos han hecho reportes importantes en temas de operaciones sospechosas, la parte de construcción inmobiliaria, los casinos, los agentes de aduanas, la compra y venta de vehículos. Entonces son actividades que van a seguir siendo colocadas en la vitrina, porque son las actividades ahorita que están representando mayor riesgo, son las que más se están reportando, y por lo tanto son las que más se están utilizando para movilizar recursos a nivel local y a nivel internacional. Y vemos ahí precisamente también cómo, consistente con la parte de reportería, va también la parte de visitas de inspección. Ven ustedes que aquí la unidad de inteligencia financiera
hizo algunas visitas, no en todos los países, pero por ejemplo en Perú sé que la Unidad de Inteligencia Financiera sí tiene una supervisión importante sobre las actividades financieras no designadas y vemos ahí la cantidad de visitas y revisiones que ha hecho sobre compra, venta de divisas, quizás la parte de construcción inmobiliaria, 153 visitas, los notarios, y ahí vemos un poquito los cuadros y tal vez cuando tengan la información la pueden analizar un poquito más a fondo. En Uruguay, por ejemplo, los reportes también, ¿quiénes están reportando? Los casinos, bueno, los escribanos o abogados, los contadores, estos son como los notarios, los inmobiliarias, constructoras, rematadores, vendedores de metales preciosos, proveedores de servicios societarios, son los que lideran, digamos, todo el tema de reporte. Algo interesante quizás que sí se hizo en Uruguay fue analizar qué tan consistente y robusto era el reporte de operación sospechosa y vemos ahí que pues era casi 45% era deficiente, eh, algunos eran muy buenos, pero también la mayoría parece que se ubica entre aceptable y deficiente. Entonces es importante, no hay una buena confección del reporte de acción sospechosa, quizás porque, como hablábamos, son actividades que son recientes, que no tienen experiencia y por lo tanto, pues muchas veces ese tipo de reporte podría estar distorsionado por un mal entendimiento quizás de una operación sospechosa. Igual, respecto al tema de la supervisión, ahí vemos cuántas visitas se han hecho, zonas francas, proveedores de servicios societarios, fideicomisos, empresas promotoras y constructoras, escribanos, inmobiliarios, matadores, casinos. Quizás trajimos todo esto para que vean dónde es que se está enfocando el regulador en ciertos países. Vimos México, Perú, Paraguay, respecto al enfoque que se está haciendo sobre estas actividades. Y aquí vemos un poco también algunas actividades específicas. Tal vez esto relacionado a, bueno, este no, en Colombia es otro mundo, es bastante complicado. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, José, no hay ninguna pregunta todavía. Podemos continuar. Gracias. Para ir tenemos que, sobre actividades y provisiones no financieras designadas, los requisitos de diligencia del cliente y de mantenimiento de riesgos establecidos en las recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y provisiones no financieras en las siguientes situaciones. Y con todo lo que vimos anteriormente, creo que es importante hacer una revisión específica. Por ejemplo, los casinos, esto es cuando los clientes se involucren en transacciones financieras por un monto igual o mayor al umbral designados, cuando debería hacerse una debida diligencia ampliada en cierta forma. Estos son algunos tips sobre debida diligencia ampliada, cuándo actuar y cuándo intervenir respecto a esta revisión. En los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes la compra y venta de bienes inmobiliarios. En los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, cuando estos se involucren en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable, es cuando deberíamos empezar a hacer una debida diligencia reforzada. Sobre los abogados, notarios y otras profesiones jurídicos independientes y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, y cuando hay una creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras. Y por eso es que en la mayoría de regulación antilavado en los países, para el tema de abogados, notarios y otras profesiones, se les hace un llamado específico cuando tiene que ver todo este tema de compra y venta de bienes inmuebles, cuando hacen administración de fondos de terceros respecto a sus clientes, cuando manejan algunas cuentas. Y creo que hay una presión importante. Por ejemplo, en Costa Rica hay un tema ahorita importantísimo sobre el beneficiario final, sobre quién es el que le da sustento a las cuentas, sobre quién es el que administra o trabaja en cierta forma la cuenta, quién alimenta la cuenta. Entonces eso es importante porque los bancos están detrás de estos terceros o beneficiarios finales. Los proveedores de servicios societarios, ahí les voy a dejar la diapositiva, no me detengo mucho, cuando hay una actuación como agente de creación de personas jurídicas, y esto creo que es uno de los sectores que también ha sido más regulado. Por ejemplo, no sé, en Costa Rica, la parte de los fideicomisos, de
todo este tema de bienes inmuebles ha sido una presión importante que se está ejerciendo porque hay un movimiento de capitales a nivel internacional de países que quizás han sido llamados a temas fiscales, a transparencia fiscal, y que muchos de esos recursos se están moviendo en la región. ¿Qué tipologías vemos específicamente en estos sectores? Bueno, respecto a casinos, juegos de azar, loterías y bingos, en los casinos o en otros establecimientos donde se puede jugar utilizando fichas, se canjean fondos ilícitos aprovechando el proceso de la compraventa del cambio de fichas. Otra técnica que se suele observar es la compra de comprobantes de premios ganadores con fondos de origen ilícito para recordar el premio y así justificar los fondos. Una sensibilidad muy atípica a los casinos es la intensidad de transacciones en efectivo. Bueno, eso ha mermado obviamente por la situación que ahorita a nivel internacional, pero también la colocación de un casino en una zona franca, una zona limítrofe, una zona conocida por sus actividades ilícitas constituye un riesgo elevado de lavado. Asimismo, la colocación de las servidoras de un casino de internet en un país no cooperativo podría ser algo que llame la atención. En el sector inmobiliario, el patrón más común del sector es la compraventa de un terreno o inmueble, la construcción o el pago de alquiler o arrendamiento con fondos ilícitos. Se han detectado tanto casos de operaciones en efectivo como modelos de financiamiento más complejos, como por ejemplo la captación de fondos a través de fondos inmobiliarios, y esto creo que es una de las actividades que más ahorita el regulador está prestando atención, aparte de fondos inmobiliarios, es importantísimo. Algo que precisamente ha generado presión, por ejemplo, en Costa Rica recientemente van a empezar a los fondos inmobiliarios aplicarles una exigencia de que tienen que conocer al cliente de su cliente, al nivel de que tienen que conocer quién arrienda el inmueble. Entonces, anteriormente uno simplemente se llenaba un contrato de arrendamiento, pero ahora tienen que aplicar un conozca a su cliente al arrendante del bien inmueble del fondo inmobiliario. Entonces, vean el extremo a donde puede llegar todo este tema de supervisión respecto a las actividades financieras no asignadas. Sobre los comerciantes de metales, de piedras preciosas y otros objetos de alto valor, pues ustedes saben que el valor que se le pueda dar a un bien de este tipo es muy subjetivo, por lo tanto es totalmente posible que se puedan transacciones ahí un poco irregulares. En particular, las piedras preciosas tienen la ventaja de que su tamaño es recíproco a su valor y por eso permiten transportar montos grandes de manera fácil. Además, carecen de un signo de registración para su identificación y rastreo. Por ahí les dejo un poquito también más tipologías. Respecto a profesiones universitarias, notarios, abogados, lo particular de las profesiones universitarias es que son los servicios prestados o el conocimiento profesional que pueden servir para esconder o camuflar fondos de fuente ilícita, como por ejemplo la expedición de una escritura de compraventa de un buen inmueble, la construcción y administración de una empresa, la gestión de fondos y patrimonio de todo tipo y el asesoramiento de inversión. El abuso de estos servicios se puede desarrollar sin o con el conocimiento del profesional en algunos casos. Ahí les dejo también algunas tipologías adicionales y creo que el llamado a todo esto de las APNFDs y la presión que se les está ejerciendo, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de las fintech, que es una APNFD, lo que tiene que ver con pagos a nivel electrónico, suplen un montón de necesidades que quizás la banca tradicional lo venía haciendo, por ejemplo, los pagos digitales, los préstamos alternativos, la financiación alternativa, la gestión de finanzas, la gestión de finanzas empresariales, la gestión patrimonial, los activos financieros y de mercado de valores, las transferencias y remesas, los bancos digitales, la parte de seguros. Entonces, si ustedes ven, esto llega a hacer una irrupción en el sistema tradicional, por lo tanto, las APNFDs, las fintech y todas estas tecnologías ponen en cierta forma en riesgo los mercados tradicionales. Entonces hay una presión de la banca también a minimizar la posibilidad de que esto se siga extendiendo. Sin embargo, ya hoy algunas economías como Estados Unidos, Europa, Asia, han entendido que estos mecanismos o estas nuevas tecnologías emergentes se convierten en aliados. Entonces, Estados Unidos es uno de los países que más está trabajando con fintech en estos momentos. Bancos de primer nivel están delegando en este tipo de tecnologías el análisis de la información, la atención de los clientes, la estructuración, como hablábamos, de patrimonios que les permiten a ellos utilizar inteligencia artificial y por lo tanto poder sacar mayor provecho a una rapidez sumamente alta
comparado con la banca tradicional, creo que el complemento es que la banca tradicional se apoye en ese tipo de tecnologías y por lo tanto sacar ventaja en cierta forma en lugar de competir. Creo que en un momento se trató de dejar de un lado lo que eran estas tecnologías, los bancos siguieron haciendo presión, pero hoy por hoy creo que Estados Unidos, Asia, Europa son los que dan la señal de que se tienen que integrar y empezar a trabajar en conjunto. Un poquito es lo que viene sobre las APNFs. En conclusión, el 73% de todas estas actividades financieras no designadas sin regulador prudencial son supervisadas principalmente por la administración tributaria, como lo vimos anteriormente, el 26% por una unidad de inteligencia financiera y solo el 1% por entidades de supervisión financiera que probablemente sean los que tengan mayor conocimiento sobre un sistema de prevención de lavado. Entonces, esto es importante. Mientras se mantenga esta presión sobre la administración tributaria, creo que no va a avanzar mucho el que la banca tradicional mantenga tal vez una tranquilidad respecto a este tipo de actividades. La concentración de estas se encuentra en actividades inmobiliarias. Si ustedes ven, ahí está el dato, 26.829, empresas constructoras, agentes inmobiliarios, préstamos no bancarios, y vemos ahí compra-venta de vehículos automotores, y solamente el restante 16 corresponde a otras categorías. El 20% de las personas que realizan supervisión a actividades financieras no designadas no reciben capacitación para fortalecer la función supervisora. Las APNFs de mayor riesgo son supervisadas por algunas jurisdicciones de forma anual, otras cada 2 o 3 años, y eso dificulta, digamos, darle seguimiento. El 67% de estos supervisores cuentan con herramientas de tecnología, lo cual ayuda a que sean mucho más eficientes, y el 33% realiza una gestión de forma manual. Las matrices de riesgo de sectores de riesgo de lavado de activos toman en cuenta el análisis de riesgo interno, operacional y geográfico. Asimismo, se utiliza la información enviada por los sujetos obligados a través de reportes, objetivos periódicos e información externa, macroeconómica y tributaria, así como información de volumen de productos. Entonces, aquí es donde confluyen quizás la parte tributaria con la de lavado de dinero. Como les decía, si estamos en un momento donde la economía está en recesión, donde se han perdido empleos, no debería ciertas actividades, como lo vimos al inicio, reportar mayores ingresos. No sería consistente con un análisis basado en riesgo. Los criterios de selección de las APNFs a supervisar utilizadas por las jurisdicciones contemplan de igual manera la zona geográfica del sujeto obligado, el ambiente de control, en cuanto a las supervisiones realizadas anteriormente. En conclusión, han impuesto sanciones administrativas por incumplir o no aplicar los procedimientos necesarios para la detección de operaciones inusuales, no registrar operaciones de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, sobre el informe anual del oficial de cumplimiento con información inexacta. Como hablábamos, probablemente son sectores muy nuevos, las personas que están colocadas en los niveles de control o que son llamadas oficiales de cumplimiento o personas de enlace con el regulador no tienen suficiente experiencia, por lo tanto eso puede generar esos informes anuales de manera deficiente. El manual de prevención o código de conducta no fue aprobado por el órgano correspondiente, no se capacitan en materia de prevención de lavado, no designan a un oficial de cumplimiento y no presentan informes anuales del oficial de cumplimiento dentro del plazo establecido y no proporcionan la información requerida en la forma y plazo que se solicita. Hasta aquí era un poquito lo que quería compartir sobre el entorno de las APNFDs a nivel de la región. Carlos, no sé si hay alguna pregunta. Sí, José, tenemos preguntas. Bueno, nos pregunta Alba, ¿cómo operan los fondos inmobiliarios? Ok, ¿cómo operan los fondos inmobiliarios respecto a el tema de prevención de lavado? Para entender un poquito sobre la operativa específica. Bueno, la verdad no nos especifica, Ok, solo nos bueno, pregunta. por lo menos en Costa Rica el fondo inmobiliario lo que hace es tener algunos bienes inmuebles y a través de ellos gestionar fondos inmobiliarios de inversión. Producto de los alquileres se alimentan estos fondos y luego se colocan en un mercado organizado. Aquí la parte de la medida adicional de conozca al arrendante, al arrendatario, es lo que ahorita está en discusión, porque parece que es una medida un poco más allá de lo que basado en riesgo podría tenerse, pero es lo que hablamos cuando el regulador no tiene suficiente experiencia quizás sobre estos procesos.
Ok, ¿qué dice? Bueno, Nos hay más preguntas. pregunta, sí, nos pregunta Albert, ¿qué medidas pueden tomar las instituciones financieras frente a los sujetos no financieros en medida de prevención? ¿Qué medidas pueden tomar las instituciones financieras frente a los sujetos no financieros para la prevención? Bueno, muy importante. Yo creo que nosotros ahorita, por lo menos en Costa Rica, estamos revisando y asesorando más de 50 APNFDs y lo primero que hacemos es solicitar que ese sujeto obligado cuente con una estructura adecuada de cumplimiento, tenga un análisis basado en riesgo, tenga los procedimientos adecuados y sobre todo, lo primero es cumplir con lo que indica la norma. Entonces creo que los pasos a seguir es solicitarle que tenga una estructura de cumplimiento adecuada. En segundo lugar, verificar si cumple con lo que dicta la normativa. Y en tercero, ya viene todo un tema de revisar su actividad, compararlo con sectores similares y estar revisando un poquito su estructura. Eso le ayuda mucho a los bancos a tener tranquilidad del origen de los fondos, del nivel de riesgo que podría representar y en función a eso, pues darle un monitoreo más específico. Si se detecta en esa revisión o en esos monitoreos algo que sea típico, inmediatamente solicitarle a la APNFD que justifique la transacción y con eso las entidades o instituciones financieras creo que se mantienen un poco más tranquilas en hechos a debida diligencia. En Costa Rica hemos tenido experiencias donde la entidad financiera es el que le pide a la APNFD que justifique y si no, inmediatamente pues cierran las cuentas y los productos. En esto, lamentablemente, las APNFs son las que dependen de las instituciones financieras todavía a hoy para operar y recibir pues, transacciones de sus clientes. Si es una compra de un bien inmueble, la transferencia internacional que viene de un país específico. Entonces, creo que la APNFD va a correr a poner todo en orden. Sí, José, agregando un poquito sobre lo que comentabas, en el caso de Honduras, las APNFD cuando se registran en la UMOPROLAT, se les extiende una constancia de registro de las APNFD. Esta constancia siempre es solicitada por las instituciones financieras, es decir, que cuando usted quiera hacer una apertura de alguna cuenta en algún banco, el banco le va a requerir esta constancia. Si usted no posee esta constancia, no se la van a habilitar. Igual, si usted ya tiene habilitada una cuenta y el banco en su momento se la va a requerir y si no la presenta le van a cerrar la cuenta. Lo mismo sucede con los permisos de operaciones. Las municipalidades están en la obligación de solicitarle también esta constancia y si usted no la presenta no le van a extender el permiso de operación y en caso de una supervisión pues van a ser sancionados porque no tienen porque están operando sin el permiso y también porque no contienen lo que es la constancia. Sí, eso que menciona creo que sería el primer paso. En Costa Rica, de hecho, también es obligatorio. Primero, pedir que si usted identifica que es una actividad financiera no designada, que esté inscrita ante el regulador, que aporte esa certificación de inscripción y con eso la entidad puede abrir la cuenta o brindar el servicio. Inclusive se ha extendido ya a otros sectores como seguros, en el cual usted podría brindar un seguro si es una APNFD y no está inscrita. Entonces, creo que como usted indica es el primer paso, verificar que esté inscrito, si le corresponde, y a partir de ahí luego lo que yo decía, no quedarnos tranquilos con que me aportó el papel, sino revisar sus transacciones, revisar su estructura, y como una entidad financiera podría pedirle específicamente, deme su manual de cumplimiento, su estructura, y ustedes con la experiencia que han tenido desde un punto de vista de entidad que ya tiene experiencia, ver si es suficiente o no para ese sujeto obligado. Y eso es lo que está pasando, como ese proceso a veces puede ser tan complejo, muchas entidades financieras optan por simplemente quitar o cerrar la cuenta de esa PNFE. Creo que por ahí Gladys tenía otra pregunta, Gladys López. No sé si la debo por acá y la vamos respondiendo. Sí, dice, en Honduras el sector ganadero es propenso a destinar estos fondos. Bueno, el sistema ganadero, no solamente en Honduras, sino en toda la región también se ha visto muy influenciado por el volumen transaccional que ha venido generando. Y sí, por supuesto, no solamente en Honduras, en Costa Rica es un gran problema también este tema. Y se suma que este sector ganadero está en zonas limítrofes, entonces se complica o se multiplica por dos el problema.
¿Cómo operan los contadores en la prevención del lavado de activos en Colombia? No hay regulación al respecto. Sí, correcto. De hecho, el tema de los contadores y los abogados y estas profesiones, creo que todavía no está muy claro el panorama en la mayoría de países. Muchos países inclusive han empezado, o muchos gremios en ciertos países han empezado a levantar la mano respecto a la prohibición que tienen, por ejemplo, los abogados sobre el secreto profesional, los contadores, y creo que todavía no se ha establecido un mecanismo específico para que ellos puedan, pues puedan reportar y puedan tener plenamente un tema de supervisión. Por ejemplo, en Costa Rica se creó una dirección dentro de la parte notarial. Sin embargo, a 2 años no ha empezado a operar porque no han podido definir el modelo adecuado para hacerlo. Entonces, no es algo que sea muy sencillo. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, nos pregunta Luis Burgos si existen manuales o procedimientos dados para los supervisores que evalúen cada actividad y si es así, son accesibles para cada sector para autorrevisarse y no caer en incumplimiento. Sí, sí, correcto. Hay unas guías que creo que el Gafilat y Gafi han venido emitiendo muy específicas. Hace 2 años, así, no, el año pasado, el Gafi sacó 3 guías específicas, sacó una para lo que eran profesiones financieras nacionales respecto a la parte inmobiliaria, sacó otra respecto a lo que eran contadores, abogados, y creo que sacó otra respecto a fintech y nuevas tecnologías. Entonces, si usted busca un poquito a nivel de Gafi, sí hay unas guías muy específicas respecto a cómo deberían abordarse los riesgos en cada uno de estos sectores. Obviamente, pues no hay para todos, porque estamos viendo que eran más de 60 actividades financieras no designadas. Quizás va a encontrar sobre las que son más importantes, que son las que movilizan estos recursos a nivel internacional y por lo tanto requieren mayor atención. Estaríamos hablando del tema mobiliario, de la parte de nuevas tecnologías, de la parte de profesiones, por ejemplo, abogados, contadores. Son, creo que la última regulación, de hecho, tenía que ver con criptoactivos. Es algo que también ya se está empezando a trabajar. Entonces, sí lo hay. Y si busca un poquito a nivel de Gafilat, podría encontrar esas guías específicas. Okay. Bueno, nos pregunta Alba qué función cumple el registro en la UNOPROLAT. Okay. Bueno, la Sí, UNOPROLAT, creo que no sé si existirá una UNOPROLAT en otros países, pero en el caso de Honduras, la UNOPROLAT es la unidad que está responsable para el registro de las personas naturales y jurídicas que realizan lo que son las actividades y profesiones no financieras designadas. También es la unidad que está encargada de supervisar y establecer las medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, se deben de implementar en todos los sujetos obligados para poder dar un cumplimiento a lo que establece las leyes y los reglamentos y las normativas en cuanto a lo que es la prevención del lavado de activos. No sé si en Costa Rica habrá una unidad de este tipo, José. no, en realidad en Costa Rica, como digo, todo va en función a un único ente, por ejemplo, que es la superfinanciera, bueno, el equivalente a la superfinanciera de Colombia, que es la Superintendencia de Entidades Financieras, que es la que está liderando todo el tema. Crearon una unidad en lo interno que tiene que ver específicamente con las APNFDs. Entonces, creo que esos son modelos que se están siguiendo, por ejemplo, en algunos países están creando unidades específicas dentro del órgano que ya tiene experiencia en supervisión, que probablemente sean las superintendencias, pero en algunos otros países probablemente van a ser un órgano específico. Bueno, sí, ese es el caso de Honduras. Aquí en Honduras, pues la comisión es la entidad que regula y en la comisión se creó a través de la unidad de inteligencia financiera, se creó también lo que es la popular con el objetivo de supervisar lo que es el sector APNFD. Correcto. Bueno, ya no tenemos más preguntas, José. Bueno, antes de despedirnos, quiero hacer unos pequeños anuncios. Bueno, primero quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles al cuarto seminario del Coloquio Compliance 2020. En esta ocasión nos acompañará desde República Dominicana
Claudia Álvarez, que es socia directora de Éticamente, ¿no? Y en esta ocasión Claudia nos va a compartir con nosotros sobre el gobierno corporativo y cómo el gobierno corporativo puede llegar a ser un buen recurso para un buen cumplimiento corporativo, ¿no? También los invitamos a que se unan a la Asociación de Compliance de Honduras, que es una asociación que estamos formando para poder fomentar lo que es la cultura del compliance en nuestro país. Les vamos a compartir el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Y si llegan a tener más preguntas, consultas, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico galindoazo@outlook.com, y nos pueden seguir también en las diferentes redes sociales de Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web Galindo y Asociados Honduras. José, si quieres algunas palabras. Agradecerle enormemente la invitación y bueno, por ahí andaba con un poquito de medicamento, entonces eso puede haber ahí afectado un poquito, pero excelente, muchísimas gracias por la invitación y quedamos a las órdenes para futuros eventos. Muchas gracias, José. A todos nuevamente les agradezco por acompañarnos el día de hoy y los invito a que nos acompañen el próximo miércoles. Feliz día a todos.